anoint this Nos place with your está power. llamando a un cambio de prioridad. Él es el Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice así: para que si tardo sepas, Pablo le escribe a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo está revelando aquí cosas profundas. Usted y yo debemos entender lo que somos en Dios, lo que somos como iglesia, como pueblo de Dios. El hecho de saber quiénes somos para Dios en su plan y proyecto eterno nos va a dar seguridad, nos va a dar confianza para orar diferente, para caminar diferente, para pensar diferente. Es como si una persona fuera hijo o hija del hombre más millonario de la tierra y no lo sabe. Esa persona tiene tantas dudas de su futuro, tiene tantas dudas de qué será su mañana. Pero si un día alguien viene y le habla y le muestra papeles legales y le dice: tú eres hija del hombre más rico de la tierra y todo lo que ese hombre tiene es tu heredad, la perspectiva de esa persona va a cambiar tremendamente. Porque esa persona ya no caminará en inseguridad, ya no tendrá dudas. Esa persona cambiará su óptica, cambiará su forma de vivir, porque sabe que lo tiene todo. Sabe que tiene al alcance todos los recursos. Así también sucede cuando la iglesia, por revelación del Espíritu Santo, al leer la Biblia, entiende quiénes somos realmente para Dios. Aquí no importa quiénes somos para un gobierno, quiénes somos para una compañía, ni quiénes somos para una sociedad. Aquí lo que importa es entender quiénes somos para Dios. Eso tiene mucho más valor de lo que somos socialmente. Eso tiene mucho más valor de lo que somos culturalmente. Eso tiene mucho más valor de lo que somos en relación a lo que tenemos. Y la Biblia le revela al Hijo de Dios lo que somos. Y Pablo lo sabía y se lo dice a Timoteo: quiero que sepas cómo conducirte. Cómo conducirte. Y eso es lo que Dios quiere que la iglesia sepa. En medio de una pandemia, en medio de una crisis, en medio de una adversidad, iglesia amada, tenemos que saber cómo nos vamos a conducir. Si nos vamos a conducir de la manera en que el mundo se conduce, si nos vamos a conducir como el impío se conduce, o nos vamos a conducir como hijos de Dios. La Escritura dice que nosotros somos la casa de Dios. Eso es lo que le dice Pablo a Timoteo: quiero que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Nosotros somos la casa del Dios viviente. Escucha bien. Nosotros no somos un grupo de religiosos que simplemente cumplimos una serie de leyes religiosas y que tratamos de ser buenos. Nosotros somos más que eso. Nosotros somos la misma casa de Dios. Dios dijo en su palabra, dijo Dios que Él no habitaría más en casa hecha de hombres. Hechos capítulo 17, versículo 24. Miren lo que dice la Escritura. El Dios que hizo el mundo, el Dios que hizo el mundo, no el Dios que hizo el dólar o el euro, no, el Dios que hizo el mundo.
y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. O sea, Dios no está en los templos construidos con manos humanas. Dios habita en su iglesia. Por lo tanto, una persona que habita una casa, esa persona le da identidad a esa casa. Si usted entra a una casa de gente que tiene una cultura asiática, cuando usted entra, usted ve todos los adornos de la casa de acuerdo a la identidad de esa familia asiática. Si una casa la habita gente latina, usted se da cuenta que ahí habitan gente latina porque la identidad latina está allí. O si una casa la habita gente anglo, usted sabe, usted distingue hasta los colores, la decoración de la casa, quién la habita. Si Dios habita su iglesia y nosotros somos la iglesia, nosotros tenemos la identidad de Dios. Nosotros no tenemos una identidad latina, no tenemos una identidad hispana, tenemos una identidad divina, tenemos la identidad de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo y nos dice a nosotros, quiero que sepas muy bien cómo te vas a conducir en la casa de Dios. Y cuando le dice en la casa de Dios, Pablo no le está diciendo en el edificio donde se congregan. Pablo le está diciendo en la congregación de los santos, porque esa era la casa de Dios. Nosotros somos habitación de un Dios todopoderoso. ¿Quién nos habita? Y lo dice claramente el libro de los Hechos, capítulo 17. El que nos habita es el Dios que hizo el mundo y que hizo todas las cosas que están en el mundo y que es Señor del cielo y de la tierra. Ese Dios es el que habita su iglesia, que somos nosotros. Eso quiere decir que estamos empoderados por la presencia de Dios. Por eso, iglesia, Pablo le dijo a Timoteo y nos dice a nosotros, quiero que veas cómo te conduces. Iglesia, tenemos que saber cómo nos conducimos en la casa de Dios, porque nosotros somos la casa de Dios. En nuestra casa que vivimos en la tierra, ahí en tu casa, tú eres casa de Dios. Tal vez no nos congregamos por este tiempo, pero seguimos siendo casa de Dios. Y Dios nos dice, quiero que veas muy bien cómo te conduces, porque tú tienes identidad de Dios. La identidad de Dios está en ti. Este es el tiempo donde puedas entenderlo. Aleluya. En segundo lugar, dice el apóstol Pablo a Timoteo y nos dice a nosotros en este día de hoy, que no solamente somos la casa de Dios, sino que la Escritura dice claramente, donde hemos leído, dice que nosotros, además de ser la casa de Dios, somos también columna y fundamento. La iglesia es columna y fundamento de la verdad. ¿Qué es lo que está tratando de decir la Biblia? Que si la iglesia es columna y fundamento de la verdad, primero vamos a entender qué es la verdad. La verdad no es un concepto de una religión, no es un concepto teológico. La verdad, la Biblia lo define como la realidad de Dios. Hay una realidad de Dios, que esa es su verdad, y hay una realidad de los hombres, que es lo que los hombres hablan. Hoy tenemos una realidad de hombre. La realidad del hombre es la enfermedad, es el virus, es la pandemia, es la desesperanza. Esa es la verdad del hombre. Pero hay una verdad que es la realidad de Dios, porque la verdad es una realidad. Entonces el hombre hoy tiene una verdad. ¿Cuál es la verdad? La realidad que está viviendo. ¿Cuál es la realidad? Enfermedad, muerte, desesperanza. Esa es la verdad que el hombre tiene hoy. Esa es la realidad. Pero Dios tiene otra verdad, porque Dios tiene otra realidad.
Y la realidad de Dios es todo lo que dice la Biblia. Quiero decirte algo, escucha bien lo que te voy a decir. Esto viene del Espíritu Santo. Dios se mueve sobre hechos ya consumados. Dios no hace camino al andar, Dios ya hizo el camino en la eternidad. Por eso la Escritura dice que nosotros, su iglesia, sus hijos, somos hijos de Dios. Somos hechura suya, preparados para toda buena obra que Dios ya preparó de antemano en la eternidad para que tú y yo caminemos por ella. Las buenas obras son hechos consumados. Ya está hecha la buena obra. Solo nosotros tenemos que caminar por ellas porque la buena obra que Dios preparó ya fue un hecho consumado para que nosotros aprendamos a vivir por esas buenas obras que Dios ya preparó, no que va a preparar. Dios no va a preparar obras, sino que Dios ya preparó las obras, las hizo de antemano para que tú y yo anduviésemos por ella. Entonces Dios se mueve sobre hechos consumados. El hombre se mueve sobre hechos que planifica a ver cómo le sale. Pero Dios se mueve por hechos que ya planificó en la eternidad. Esa es la verdad de Dios. La verdad del hombre son los hechos que el hombre planifica y que el hombre ve cómo le va a salir y cómo va a ser. No, Dios no es así. Dios se mueve por hechos consumados. Por eso quiero decirte algo. Cuando el hombre planifica enfermedad, Dios ya consumó la sanidad. Cuando el hombre planifica muerte, Dios ya consumó la vida. La enfermedad son hechos que el hombre va planificando, pero Dios ya planificó y consumó la vida. Y no solo la vida, sino la vida abundante. Por eso Juan capítulo 10, versículo 10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundantemente. La vida abundante es vida eterna. Y la vida eterna no es solo para cuando después que nos muramos. La vida eterna es para vivirla ahora. La vida de Dios es una realidad para todo aquel que quiere experimentarla. La vida de Dios no es una religión. La vida de Dios no está basada solo en conceptos teológicos. La vida de Dios es una realidad en el hombre. Por eso en este día quiero sembrarte esta palabra de fe. Como hijo de Dios y casa de Dios, tienes la habitación del Dios Todopoderoso, tienes la identidad del que te habita, tienes identidad de Dios y eres la columna de la verdad. Eres la columna, dice la palabra, que eres el fundamento. Escucha, iglesia, nosotros, la iglesia, somos la columna y el fundamento de la realidad de Dios en esta tierra. La realidad de Dios es vida, es salvación, es esperanza, es sanidad. Y la iglesia es ese fundamento de la verdad. Iglesia amada, no podemos caminar en miedo, no podemos caminar como si no tenemos esperanza. ¿Sabe? Hoy tenemos un sinfín de noticias tremendamente negativas. ¿Cuál es más negativa que otra? Porque al hombre le gusta manejar ese tipo de información, esa información negativa, porque ese es el corazón del hombre. Manejar información negativa de muerte, de tragedia, de desesperanza. El hombre sin Dios es lo que sabe. Pero la iglesia, nosotros somos la habitación de Dios y somos el fundamento y somos la columna de la verdad de Dios, de la realidad de Dios en esta tierra. Por eso en esta hora quiero que tomes esta palabra de fe, porque Dios nos está hablando en este día para no
caer en la trampa del enemigo de atemorizarnos por la verdad que el impío está proclamando. El impío proclama verdades que son sus tragedias, que son sus dolores, son las angustias. Es todo lo que el hombre tiene para decir, porque el hombre no tiene otra cosa, otra verdad. Pero la iglesia tiene otra verdad, que es la verdad de Dios, es la realidad de Dios. Y nosotros, iglesia, nosotros somos el fundamento de esa realidad. O sea, quiere decir que todo lo que Dios va a manifestar de su realidad en la tierra, lo hará basado en la iglesia. Nuestras oraciones deben ser hechas con esa fe, con esa confianza, con esa convicción de que Dios hará prevalecer su realidad a través de nosotros. Nosotros somos el acontecer profético de Dios en esta tierra. Por eso tenemos que entender esta verdad. Nosotros somos la expresión del que nos habita. Si Dios nos habita, somos habitación de Dios, porque la Biblia dice que Él ya no habitará más en esos templos hechos por manos de hombres, sino que Él habitará en el corazón de los hombres. Nosotros somos habitación de Dios, y como habitación de Dios vamos a tener la capacidad que Dios nos da para hacer lo que Dios quiere que seamos. Dice la Escritura en Juan capítulo 1, versículo 17, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús vino a manifestar la realidad. Por eso dice el verbo, la palabra, se hizo carne. ¿Por qué se hizo carne? Porque en la transición de hacerse carne, Él trajo la realidad del cielo a la tierra. La realidad de Dios, que no era posible que se conociera, Cristo, su Hijo, la hizo realidad en la tierra. Y Él dijo antes de irse, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, yo les doy autoridad a ustedes para que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Discipular es manifestar la realidad de Cristo que está en nosotros a otro. Eso es discipular. Manifestar la realidad de Cristo que está en nosotros a otras personas. Eso es la definición correcta del discipulado. Cristo encarnado y hecho espíritu se sembró en nosotros, en la iglesia. En otras palabras, quiero decirte lo siguiente. Cristo sigue operando hoy a través de su iglesia. Solo que ahora Cristo está agrandado en su iglesia. Porque nosotros somos la extensión de Cristo, somos la manifestación de Cristo. Cristo es la realidad, iglesia amada. Tenemos autoridad dada por Él. Tenemos el Espíritu Santo para manifestar la realidad de la vida de Cristo en otras personas. Por eso cuando oremos, oremos con esa fe, con esa convicción, con esa esperanza de que el Dios Todopoderoso está respaldando nuestras oraciones. Él va a hacer la obra. No tengas temor de orar por los enfermos, orar por tu familia. Nosotros te vamos a ayudar a orar, pero tú también tienes que tomar este tiempo de oración. Cuando tú tomas la fe para orar, tú estás manifestando la realidad. Hoy tenemos que vivir confiadamente. Sé que somos humanos y como humanos a veces tenemos la tendencia a desfallecer, pero Dios prometió estar con nosotros, habitar en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y el mundo no ha llegado a su fin. Ni esta pandemia será el fin todavía. Esta pandemia va a pasar. La pregunta es cómo tú vas
a estar después de esta situación? ¿Lleno de miedo, de temores, de angustia? ¿O vas a salir fortalecido? Vas a salir tomando esta palabra de hoy, que tú eres la habitación de Dios, por lo tanto eres la casa de Dios, que tú eres el fundamento, que tú eres el fundamento y el pilar, la columna de la realidad que Dios quiere manifestar en esta tierra. Cada vez que la iglesia ora, manifiesta la realidad de Dios. Por eso, cuando oremos por gente que tal vez no conozcamos en los hospitales, pero oremos por ellos. Ahí se va a manifestar la realidad por causa de los hijos de Dios que están orando y están clamando a Dios. Están pidiendo al Dios del cielo que manifieste su gloria, que manifieste su poder en todas las personas que están creyendo a la palabra. Tenemos que trazar bien esta verdad. Tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe porque la fe te hace ver la realidad de Dios para este tiempo en la tierra. Si tú no tienes fe, solo vas a ver realidad del hombre, las noticias que salen. ¿Sabe? Te doy un consejo. Evita llenar tus oídos y tus ojos con las verdades del hombre, más procura buscar la verdad de Dios, la realidad de Dios. Eso fortalece tu fe. El hombre no tiene más nada que decir. Ya dijo todo lo que tenía que decir. Ya dijo toda la realidad que está pasando allá afuera. No hay nada más. Solo que aumenta lo que ya dijo. Pero Dios siempre tiene algo nuevo que decir. Su palabra siempre tiene algo nuevo que ayudarnos para confiar. Por eso la fe es fundamental. La fe te hace ver. La fe es como un lente que te hace ver la realidad de Dios anticipadamente. Por ejemplo, 1 de Timoteo 1:11 dice así: según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. El evangelio es bendito. El evangelio es sinónimo de bendición. El evangelio no es una religión. El evangelio es la manifestación de la bendición hacia el hombre en la persona de Cristo. Y eso es una buena noticia. Vamos a creer en milagros, vamos a tomarnos de la palabra y vamos a orar diferente, vamos a conducirnos diferente, vamos a levantar nuestra mirada. Quiero decirte algo, Dios solo necesita un hombre y una mujer con fe. Dios no necesita un sabio, Dios no necesita un millonario, Dios no necesita un científico inteligente. Dios solo necesita un hombre de fe. Porque Dios toma aquello que el mundo desprecia, aquello que el mundo mira en menos, aquello que el mundo ridiculiza. Mira, te voy a decir algo. Muchos hombres que estudiaron en Harvard y que son políticos prominentes se ríen de la fe. Pero quiero decirte algo. La fe de la iglesia triunfará. La fe de los hijos de Dios triunfará. Y Dios no necesita un millonario, ni un científico, ni un político prominente. Dios no necesita un hombre graduado en la Universidad de Harvard o en la mejor universidad de Inglaterra. Dios necesita un hombre y una mujer de fe para manifestar la realidad de Dios en la tierra. Hoy el hombre está... Hay una palabra que se usa en un juego llamado el ajedrez. Cuando alguien gana a otro, cuando alguien ya le tiene muerto el rey, le dice jaque mate. Es que ya no tiene salida. Así está el mundo hoy. El mundo se ve jaque mate. Pero quiero decirte algo. Dios se mueve por hechos consumados. El milagro es un hecho consumado. La sanidad es un hecho consumado. Ya por sus llagas fuimos, no que seremos, ya fuimos sanados. Ya fuimos bendecidos. Ya nos sentó en lugares celestiales junto a Cristo Jesús. Ya es un hecho. Ya estamos sentados.
Ya fuimos perdonados por su sangre derramada en la cruz. Todo lo que vivimos son hechos consumados. Por eso un hijo de Dios nada le debe sorprender, nada le debe tomar por sorpresa, porque un hijo de Dios camina, vive, manifiesta hechos consumados. Cuando oramos, no estamos orando simplemente que Dios los pueda sanar, estamos orando porque Dios ya los sanó, porque por su llaga ya fuimos sanados, solo que estamos tomando la autoridad y estamos diciéndole a la enfermedad que se seque, porque ya no tiene arte ni parte sobre los cuerpos. Estamos ya diciendo que se vaya, que se anule, que el virus se seque, que el cáncer se seque, en el nombre de Jesús. Quiero decirte algo, iglesia, conduzcámonos en fe, creyendo lo que somos, hijos de Dios. No tendremos tal vez los científicos, no tendremos los millonarios, pero tenemos algo más grande. Tenemos al Dios que hizo la tierra, al Dios que hizo la tierra, al Dios que es Señor del cielo y de la tierra. Él nos habita, somos la habitación de Él. Por eso en este día quiero sembrarte esta palabra en el nombre de Jesús, para que no desfallezca tu confianza en Dios. Es un tiempo difícil humanamente hablando, pero es un tiempo que para el que tiene fe, todo lo podrá, porque todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. No buscaremos el peligro, no nos vamos a exponer a una enfermedad, pero tampoco vamos a andar con miedo, con temor, con angustia. Vamos a cuidarnos como cualquier persona se cuidaría, como Jesús. Cuando los religiosos querían apedrearlo, Jesús se escondió en el templo y luego salió y se fue. Y era el Hijo de Dios. La Escritura dice que el sabio ve el peligro y huye. Vamos a ser sabios, pero tampoco vamos a vivir con miedo, con angustia, con ansiedad. Vamos a confiar lo que somos en Dios, lo que nos ha dado Dios, lo que representamos en Dios y la realidad que manifestamos de Dios en la tierra. Quiero sembrarte esta palabra en tu espíritu, iglesia, porque Dios hoy está dándote algo mayor, una palabra de fe. Voy a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por cada uno de mis hermanos. Pido que en esta hora cada uno de ellos reciba fe y confianza de esta palabra. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y pido, Señor, que esta palabra se le revele a su espíritu. Esta palabra de fe se revela a su espíritu y que se reciban, Señor, en su vida espiritual y en su espíritu la revelación de esta palabra en el nombre de Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús pido que se manifieste lo espiritual. Bendigo a cada familia, bendigo a cada hermano que está allí y que está junto a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.